he aquí, he puesto delante de ti una puerta abierta. O sea, le dice, el que tiene la llave para abrir y para cerrar, te abre una puerta. ¿Y sabe por qué le abre una puerta? Porque es una iglesia fiel. Y aquí se lo explica. Porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra. ¿Qué significa que tiene poca fuerza? La palabra que se usa aquí es dunamis, de donde nosotros agarramos la palabra dinamita. Y la mejor interpretación de este verso es porque tienes poco poder. Has guardado mi palabra. ¿Por qué tiene poco poder? Le voy a explicar por qué tiene poco poder. Porque la iglesia de Filadelfia era una iglesia pequeña. Entonces, de acuerdo al grupo que estaba ahí, era el poder. Este poder es poder espiritual. Entre más personas son, el poder espiritual es mayor. No es lo mismo el poder espiritual de 2 cristianos que de 2000. Entonces, cuando le dice, tienes poco poder, es porque era una iglesia pequeña, no porque era una iglesia débil, sino que en números era una iglesia pequeña. Nosotros nos consideraríamos una iglesia pequeña aquí. ¿Sabe qué? Sí, somos una iglesia pequeña. En relación a que en Houston ya somos casi 7 millones de personas. Entonces, si en un lugar donde hay casi 7 millones de personas, nos congregamos aquí 2.500, 3.000 personas, todavía es una iglesia pequeña, ¿verdad? Ahora imagínese usted a una iglesia de, no sé, 50 miembros en un lugar donde había 5.000 personas, es una iglesia muy pequeña. Entonces le dice, tienes poca fuerza, pero he guardado mi palabra. ¿Qué significa guardar la palabra? Significa mantenerse fiel a lo que la Biblia dice, hacerle caso a lo que la Biblia dice, y no has negado mi nombre. Entonces vemos acá que a pesar de que va hablando Jesucristo, todavía no hay ningún regaño. Y es la segunda iglesia de las 7 a la cual no se le señala ninguna cosa negativa. Ya la hermana Yundina nos enseñaba la vez pasada acerca de otra iglesia a la que no se le recriminó nada. Esta es otra iglesia y de 7 solo hay 2. Significa que la mayoría de iglesias eran infieles. Es triste, ¿no? Es triste. A mí me hubiera gustado que 6 de las 7 hubieran sido fieles. Pero nosotros, hermanos, la lucha de nosotros es permanecer a una iglesia como esta. ¿Verdad? Permanecer a ese pequeño remanente. No dejarnos guiar por la corriente que hay, sino mantenernos en ese grupo fiel que espera al Señor, como dice el título, ¿verdad? Esperando esa bienaventuranza. Verso 3. Perdón, punto número 3, versos del 9 al 10. 3 del 9 al 10 dice, he aquí, yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que dicen ser judíos y no lo son. El hermano Yundina nos enseñó acerca de eso. Sino que mienten, y he aquí yo haré que vengan y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado. Lo tenemos ahí, en el verso 9. He aquí yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. He aquí yo haré que vengan y se postren a tus pies y reconozcan que yo te amo. ¿Qué significa esto, hermano? Miren, tradicionalmente eran los no judíos, los gentiles, los que se humillaban delante del pueblo judío. Los judíos eran los fuertes, los que tenían influencia, los que tenían conecte, los que tenían poder, y a los demás los trataban como nada, ¿verdad? Pero aquí se da vuelta la cosa. Y dice, esos que dicen que son judíos y no son, sino sinagoga de Satanás, van a venir y se van a poner. ¿Por qué dice que son judíos y no son? Físicamente eran judíos. Por raza eran judíos. Por descendencia eran judíos. Pero espiritualmente eran falsos. En Romanos, la Biblia dice esto. Mas no todos obedecieron al evangelio. Pues Isaías dice, aquí refiriéndose al profeta Isaías en el Antiguo Testamento, Señor,
¿quién ha creído nuestro anuncio? Así que la fe es por el oír, y el oír palabra de Dios. Pero digo, no han oído, antes bien, por toda la tierra ha salido la voz a ellos, y hasta los fines de la tierra sus palabras. También digo, ¿no ha conocido todo Israel? Primeramente Moisés dice, yo os provocaré a celos con un pueblo que no es pueblo. Con pueblo insensato os provocaré a ira. E Isaías dice resueltamente, fui hallado por los que no me buscaron, me manifesté a los que no preguntaban por mí, pero acerca de Israel dice esto, todo el día extendí mis manos a un pueblo rebelde y contradictor. Entonces, estamos hablando de un pueblo judío que, como dice Isaías, tienen oídos, pero no oyen, ¿verdad? Tienen oídos, pero no oyen, no entienden, se han rebelado en contra de Dios. Entonces, creo que es en Juan 8, donde Jesucristo dice, ustedes dicen que son hijos de Abraham, mas yo les digo, ustedes no son hijos de Abraham, vuestro padre es el diablo. ¿Saben por qué les dijo eso? Porque estaba el Hijo de Dios delante de ellos y ellos lo negaban. Y ellos decían que las obras de Jesucristo eran obras de Satanás. Y no aceptaban que Jesucristo era el Mesías. Entonces Jesucristo les dice, ustedes dicen que son hijos de Abraham. Pero si fueran hijos de Abraham, sabrían quién soy yo. Mas como dicen que no me conocen, tampoco a mi Padre conocen. Esos son los judíos falsos que dicen que es sinagoga de Dios, pero la Biblia dice que son sinagoga de Satanás.